esa coincidencia, ¿no, Sí, William? no, es un país que Qué que se dolorosa repite. coincidencia Pero también es la coincidencia es con el asesinato de Jaime de Garzón. Jaime Garzón. También, claro. O sea, estos agostos oscuros, tristes y además, sobre todo, ¿sabe qué es lo más triste de eso? Que uno dice, ¿valió la pena? Perdón, aquí no hemos acabado con el narcotráfico. El narcotráfico cada vez está más fortalecido. El narcotráfico sigue Se penetrando han todos los sacrificado sectores. muchas vidas. Y este hombre Pero- entregó su vida por denunciar eso. Ojalá algo Claro, hubiera cambiado. pero vale la pena Sí. porque ¿Vale la pena? hay que ir a Sí. contracorriente siempre del Vale mal. la pena entregar Vale la tantas pena. vidas Y- por Vale la un pena. flagelo que... Y, ¿ah? y Vale yo la creo pena. que ese tiene que ser el tono para que se recojan las lecciones y las banderas de Miguel Uribe como se recogieron las de don Guillermo Cano, pero Ningunas es verdad, lecciones, los este país agostos, no aprende, los don agostos Juan. fatales, pero este país cuando se ve al borde del precipicio reacciona y avanza, y aunque tarde, pero se toman acciones y se toma decisión. ¿Cómo terminó Pablo Escobar? Muerto Y en los un te- Rodríguez, muerto- y los muerto en un Rodríguez tejado. Orejuela Pues están, bajo tierra en una cárcel y otro muerto, ¿no? así es. Y aquí los capos de las mafias, casi todos, han ido cayendo y cayendo. ¿Que hay impunidad? Sí. Y hay impunidad en comandantes que cometieron crímenes de lesa humanidad y no han pagado por ellos. Pero que el país, en momentos de dolor, recoge esas banderas y avanza, creo que también lo debemos reconocer. Lo que pasa es que uno sí siente, Darcy, que estamos en uno de esos momentos en los que se requiere la unidad del país para dar el salto y evitar un retroceso. Yo siento que dimos unos pasos adelante, como usted lo dice, que sí avanzamos durante, yo creo que un par de décadas, tratando de superar y dejar esa historia nuestra de tantos muertos del narcotráfico, pero que hemos retrocedido así, en un instante. En 3 años hemos retrocedido lo que habíamos avanzado en 3 décadas, y eso me parece inaceptable. ¿Y sabe cuál es la respuesta, doña Darcy? Porque nunca avanzamos en el control al narcotráfico. El narcotráfico, las 250.000 hectáreas de hoja de coca que se transforman en 300.000 cocaína, ya. que se monetizan, eso está pululando en las regiones. Entonces creímos que habíamos avanzado, pero mientras no avancemos en lo que financia la inseguridad, en lo que financia los grupos guerrilleros y los grupos de narcotraficantes, siempre es la vamos a estar. gasolina del Pero bueno, terrorismo. Don Rafa Manzano. Avanzar es, o sea, como decía el libro de William Ospina, ¿no? Avanzar porque para atrás da miedo, ¿no? Y yo creo Así que es. eso resume perfectamente la situación. Pero hay una variable distinta en esta oportunidad, Juan. Es que en esa época, en ese momento en que los narcotraficantes tenían contra la pared al país y la guerrilla tenía contra la pared al país, había una unidad en torno al gobierno y eran muchos los colombianos que sentían que el gobierno lo representaba en esa lucha contra el mal. Aquí la variable es distinta porque hemos visto características de este gobierno que es empático con los delincuentes, que les da demasiadas gabelas. Pero perdón, comparte y tarima, los suben a comparte tarima, los visitan en las cárceles. se alía con gobiernos, los con visitan en regímenes, países extranjeros. con regímenes que son tildados de narcotraficantes, caso Nicolás Maduro. Entonces aquí sí hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia en que sentimos que el enemigo está adentro. En ese caso, en esa época, en los años 90, sabíamos que el enemigo estaba afuera. Bueno, pero eso es también un poquito osado decirlo. Uno sí puede cuestionar que el presidente de la República ha tenido una política pública fallida frente a la paz total, que ha hecho cosas muy imprudentes y muy indebidas como subir a tarima a delincuentes que estaban en las cárceles, pero también hay que decir que el presidente ha tenido los récords históricos de la mayor incautación de cocaína, y esa también es una guerra a los narcotraficantes. Y, o sea, y las él sí hectáreas se ha de enfrentado a cultivos los ilícitos que están narcotraficantes. duplicadas prácticamente desde la esas llegada. cifras Ese que... es otro tema, ¿Y William, esas porque cifras sobre eso hay un qué? problema social que es mucho más complejo y es Que más siempre ha difícil. existido, Los Santiago. cultivadores no son Siempre ha existido. narcotraficantes y no se les puede tildar de Por narcotraficantes. supuesto. Claro que Claro, son la No, materia no, no. prima. Claro que son Podrían narcotraficantes. cultivar maíz, frijol o café. El problema es que volverlos pobrecitos Ese tipo- son copartícipes esos del negocio. discursos son los que fomentan el los narcotráfico Sí, en este país. No son exactamente. discursos, Darcy, esos son estudios
serios que han hecho además durante mucho ¿Quién? tiempo personas No, señor. expertas. Dígame, No, ¿y por señor. qué? Bueno, ¿Qué tiene de serio decir una persona que en su casa expende bazuco o en su finca tiene un cultivo Porque de hoja de pobrecito coco? no ¿Cuál es tiene la más diferencia? opción. La diferencia Es exactamente. justificar que el No, que es roba eso- y el es que eso mata no decirlo tenía acá más es- opción por eso- ser Eso pobre. decirlo acá es muy difícil. Decirlo acá en Bogotá es muy fácil, perdón. Pero cuando usted es campesino del el tambor o es campesino del tablón de Gómez en Nariño Volvámonos y no tiene cultivadores vías de coca. terciarias, Esta- no tiene vías terciarias y no puede sacar sus productos de ninguna manera, pues no tiene más opciones. Pero la realidad pero es la que eso es coca la sí la pobre puede viejecita. sacar. Eso A es ver, no conocer. compañeros en la Porque mesa. ellos Yo hacen conozco. carreteras con bulldozers. Mire Profe. la maquinaria pesada amarilla. No, es que ese tema yo es lo conozco, que se profe, Pero yo enternece conozco con vamos los en orden. narcotraficantes. Dejen terminar a Santiago y va el profesor Quijano. Yo conozco en el tablón de Gómez y estuve ahí, hay 6 horas desde Pasto hasta el tablón de Gómez y no hay vías terciarias, los campesinos tienen que andar en motocicletas. Entonces, una cosa es el narcotráfico, que es un problema de Estado y es un problema histórico en Colombia, otro problema es el de los cultivos y uno no puede decir desde Bogotá que los cultivadores de hoja de coca son narcotraficantes. Profesor Eso es un Quijano. error- eso Te es lo un error puedo técnico. decir, te lo puedo decir desde el Cauca, desde Argelia y desde el Plateado, y que es un departamento que no tiene carretera para las autoridades de Bogotá, y en eso te compro la idea, Santi, y es que hay una visión muy centralista del tema, pero el negocio del narcotráfico es tan rentable para esas aparentes regiones de campesinos que tienen maquinaria amarilla, que han abierto carreteras, que han absolutamente vuelto toda una industria y además repúblicas independientes. Con ese discurso de los pobres raspachines que no tienen nada que comer, tienen demasiada plata que utilizan, que incluso, ¿cómo opera? Llegan unos tipos del cartel de Sinaloa, del cartel de Juárez, de esos carteles mexicanos, les financian, les dejan plata, les financian la turbo, el camioncito, las motos y la seguridad, y ellos protegen el área con los escudos humanos que hemos visto en el Plateado. Y decir que esos personajes no tienen culpa, obviamente es una irresponsabilidad, porque ellos son copartícipes del negocio, se nutren del narcotráfico. ¿Y por qué en Ecuador no pasa con esos predios? Porque en Ecuador les quitan el predio, los expropian, como sucede con las casas del vicio en Medellín. Allá, ¿por qué no hemos avanzado en eso? Porque siempre los rotulamos de pobrecitos. William Calderón, Darcy Quinn, y cierra don Santiago y responde. No, ese discurso, Santiago, es justamente el que tiene el presidente Petro. Y ese es el que tanto daño nos ha hecho hoy porque justifica la delincuencia, porque justifica la violencia. Así como hay campesinos que cultivan marihuana porque dicen que les toca, o que cultivan coca porque les toca, hay miles de campesinos en este país que prefieren pasar las verdes y las maduras antes que meterse a un negocio ilegal. Y de eso hay miles de ejemplos. Entonces, justificar la delincuencia con el hecho de que es un problema social, pues justifiquemos los asesinatos, los sicariatos, los secuestros y todo lo que quiera. Algo va de cultivar coca a cometer un crimen como el que menciono, pero es la justificación de caer en el delito. El ejemplo que puso Santiago del tablón, bueno, no lo conozco, pero le pongo otro ejemplo, el Tambo Cauca, que también empieza por T, que es a 1 hora de Popayán, con muy buenas vías de acceso, lo conozco porque viví ahí y fui no hace mucho, tiene muy buenas vías y ahí, sin embargo, los grandes cultivos también ilícitos se encuentran en esa zona y ahí entonces, ¿por qué no sacan otro tipo de productos? ¿Por qué no sacan café? ¿Por qué no sacan plátano? ¿Por qué no sacan yuca? ¿Por qué no sacan naranja? Si es una tierra fértil donde todo eso se dio mientras yo vivía en el Tambo Cauca. ¿Qué es? La plata fácil, porque es que pagan mucho más, porque es que a usted le pagan mucho más por una paca de coca que por un cultivo o por una paca de yuca, ¿sí? Es un tema de la plata y de esas economías subnormales, de esas economías que pagan más, y además es el gran fracaso del Estado en la sustitución de cultivos ilícitos. El Estado ha sido inferior, no le ha metido el alma a eso para que los campesinos cultiven otras cosas con menores ganancias, pero por lo menos con más seguridad para ellos y para su familia. 8:14, Santiago, un segundo antes, don Rafa Manzano había... No. Lo que decía era que pasaba porque no hablo de lo que no sé. 8:14.
Don Santiago Ángel, No. para cerrar esta discusión. Una réplica muy, muy rápida, Juan. No es un tema del gobierno Petro, William. La política pública sobre cultivos ilícitos también la llevó a cabo en la implementación del gobierno anterior. Todos los gobiernos desde el Acuerdo de Paz han entendido que no se puede criminalizar al cultivador de hoja de coca, que tiene que haber un enfoque de atención y de oferta de programas del Estado en las regiones en donde eso ocurre. Y claro, Darcy, en el Cauca hay un problema histórico estructural de presencia de grupos armados que han copado los territorios y que han ejecutado el narcotráfico, y ese es un problema muy grave. Pero también hay muchísimos campesinos que han hecho la sustitución porque el Estado logró llegar, porque las agencias de cooperación internacional lograron llegar, porque hubo ofertas que antes cultivaban hoja de coca y hoy cultivan chontaduro, cacao y café, y esa es Sí una se demostración puede. de que eso funciona. Sí se puede. Pero no, exacto, pero no se puede criminalizar a todos los cultivadores. 8:15.